Juan José Saer, Fuego para Rivarola. Así, de esa manera como él era, con esa forma de ser que poseía, a veces evidenciando una fe superior a cualquier negligencia de la suerte, muy a menudo solitario y con frecuencia similar, árido, cruel y desconsiderado, crédulo hasta la más profunda raíz de la necesidad de conocer, también voraz, algunas veces, y también serio y extraño, algunas veces, con gestos y exageraciones de persona que teme y esfuerza en alentarse a sí misma, pretencioso y vano cuando se conversaba acerca de su oficio, con la perfecta y modelada creencia de que en ese sentido lo que él hacía siempre estaba bien hecho desde el punto de vista de la técnica y de la moral, y que nadie podía hacerlo mejor, y que si alguno, sin que hubiese lugar a dudas, lograba hacerlo mejor, esa presunta perfección era una cabriola del azar, ya que, con seguridad, no había querido, el que lo había hecho, hacer eso sino otra cosa. Y lo que había resultado no por obra de su eficiencia, eficacia o método, sino porque lo que está constituido naturalmente para ser va a ser, y lo que está por ser utiliza en aras de sus fines todas las cosas, aquellas que auspician su existencia y las que, por preferir una existencia distinta y tal vez contradictoria, tratan de interrumpir su crecimiento deliberada o inocentemente. Así, del modo como él era, Olga sabía que amarlo, si en otras podía significar algo sucio e incorrecto, en su caso, y por tratarse de él, era algo sano y legal. Quizá esto no sabía Olga si lo había pensado ella o si lo había escuchado comentar a él, superior al resto de las relaciones entre hombres y mujeres, superior a la de Atilio con la chola, que vejaron con un acto innombrable al tucumano, despojándolo de la afición a respirar, y de cada uno de los posibles entremezclados de su porvenir. Quizá superior también a la de la chola con el tucumano, antes de aquella vejación, cuando estos dos se sentaban en sillas bajas en el patio, a la tarde, antes de abrir el café, café, con el que disimulaban un tráfico execrable, a conversar, melancólicos, acerca del mejor de todos los negocios, el negocio de retirarse. Superior a todos esos juegos displicentes y escasos de pasión y de obsesión, en los que cada protagonista se desplazaba más exhibiendo lo que no tenía que con la ansiedad mordedora por cumplir cada posible forma de ser, en los que cada uno actuaba cediendo una cosa necesaria para recibir algo superfluo, como en el caso de Atilio, que cedió la muerte o la vida del tucumano para recibir el interés transitorio de la chola, que no se casa con nadie, que cada vez más demuestra que no le interesan los hombres por lo que tienen de fuertes, sino por esa fina lonja de debilidad que siempre, por muy valerosos, por muy aguantadores que sean, permanece latente dentro de ellos y los hace aptos para dominarlos y derrumbarlos en cualquier momento. Tan superior que ella lloriqueaba de orgullo y dicha al pensarlo, era lo que Olga, un poco vieja, con 40 o 45 años, disimulando ya en lo posible la blancura flácida y grasosa de su carne, con unos ojos temerosos y opacos, daba y recibía por y de Rivarola, que era alto, flaco, de unos 40 años, vestido siempre con un traje cruzado y oscuro, algo aniñado, y andaba el santo día vendiendo furtivamente cosas que desenterraba nadie sabe de dónde, relojes, lapiceras y ropas de nylon, en la zona del puerto, en las estaciones y en las oficinas públicas, y era mirado con cierto desprecio violento y vejador por la gente notable del ambiente, las casas públicas, los raídos cabarets provincianos, los lupanares disfrazados de pensiones baratas, cada una de las casas donde la luz permanece encendida hasta densas horas nocturnas en las habitaciones internas, refractadas por un paño verde arañado de manos ávidas y cruzado interminablemente por unos naipes brillosos y lisos, por individuos como Atilio, que venía con fama de otras provincias, o el negrito, un chico que había contribuido con 5 o 6 de los 10 balazos que lo demolieron al tucumano, una criatura de 20 años ceñido por la desdichada influencia de Atilio,
de quien había aprendido sin esfuerzo a ser viejo y compadrón. O como la chola, que si bien es cierto que no se casa con nadie, no es menos verdadero que acostumbra a arrimarse por lo general al que está casualmente más arriba. Por todos esos era menoscabado, por esa natural sociedad en la que el que está arriba tiene, indefectiblemente, apoyado su pie sobre la nuca del que está abajo, donde el que se jerarquiza asume su jerarquía luego de una previa destrucción, donde el que reina cree que es posible que su reino no cese nunca, hasta que una irrupción fulgurante y hosca le arrebata cetro y corona, y lo hunde en un foso de espirales fortuitas y deglutientes, y permanece de pie sobre sus despojos estableciendo, a su modo, una nueva era de orígenes nefastos y culminación invariable. Así como era Rivarola, ella lo había amado, entre la blancura hiriente de viejas y lentas siestas de verano, durante 15 otoños terrosos y azules, cernidos sobre el tiempo presente como un crimen sobre la deplorable conciencia que lo cometiera en el pasado. Ahora, con la cara pequeña, la nariz afilada, pálido, Rivarola yacía estirado inmóvil sobre la cama, idéntico en esencia a la increíble multiplicidad de muertos que lo habían precedido, promoviendo sentimientos y sensaciones vulgares en Olga, sentimientos y sensaciones que ya se habían repetido en cada uno de los deudos de cada uno de los muertos precedentes. Un Rivarola desvaído por la inagotable supremacía del silencio, y paulatinamente derruyéndose a raíz de una lenta maquinaria que lo abordaba con un roce ya encaminado a perpetuidad, que permanecería ineluctable, ejerciendo el oficio horrendo y bárbaro de gestar un crecimiento con los despojos de una destrucción como un montículo de aserrín que se eleva a medida que un serrucho vibrante y poderoso provee de su muerte particular e infernal a un trozo de madera. Nunca puede saberse con exactitud qué es lo que ellos dejan de poseer después que les sucede lo intolerable. Brazos y piernas tienen, y también ese rostro que uno amó o desechó, y aquellas finas y hondas estrías en las manos, y el pelo que uno solía acariciar en instantes menos aciagos. Quizá lo primero que pierden es la eficacia de sus nombres propios, y lo último, el don externo de ser recordados. Se diría que ni uno ni otro despojamiento es esencial, puesto que el nombre propio y la capacidad de ser recordados son meras propiedades accidentales en las personas. Seguramente lo cierto es que se les quita la facultad de moverse por sí mismos, la posibilidad de extender una línea de contacto con el resto del mundo por iniciativa personal, de ser capaces de admitir por sí solos una evidencia. Olga, sentada sobre la cama, lloraba y contemplaba aquella especie de ruina involuntaria. Inclinándose sobre el cuerpo espantó unas moscas húmedas y pesadas y le dijo: «¿Viste? Por atorrante». Le golpeó levemente la cara y se rió con una risita hueca y pérfida. «No, querido, se lo digo en broma». La boca abierta de Rivarola era explorada por una mosca. Olga movió la mano en el aire para alejarla. Sobre el pecho del devastado, 4 orificios habían vertido abundante sangre que ahora coagulaba en una sola mancha, ya azulada o negruzca o púrpura. Yo le di, pensaba Olga, todo lo que me pidió. Yo se lo daba todo, lo que él quería de mí era suyo. Y muchas veces le di hasta la que no debía entregarle, ni aunque me lo pidiera de rodillas. Lo que era de ella, meditaba trabajosamente Olga, y lo que no era de ella ni de nadie, es decir, aquello que no debía darse porque hay un reglamento que no se sabe quién lo hizo, ni se sabe cómo se hizo, que determina que no debe darse, eso que uno sabe sin pensar, que jamás lo entregará y que cuando está por soltarlo, todavía lo piensa indeciso, todavía está inquieto respecto de la legalidad de la entrega. Yo le dije anoche que no fuera, que no se metiera donde no debía, que los otros son crueles y prepotentes y hacen lo que quieren con uno. Pero este sinvergüenza se me fue y ahora ahí lo tengo. ¿De qué me sirve? Con todo lo mío guardado bajo llave, que ni él ni yo podemos usarlo ya. Olga sintió calor, se quitó el vestido
y quedó en enaguas. Y con esta calor, pensó, caminaba desolada por la pieza, buscando algo en que apoyar la vista y distraer la atención. Trataba de evitar el pensar que tendría que dar parte de la muerte de Rivarola a los policías. No me van a dejar salir hasta que no cuente desde lo primero hasta lo último. Sobre la pared, un cuadrito representaba unos pinos nevados, enterrados en la nieve, sobre el declive de una sierra. En la parte inferior del dibujo, en letras de tipo gótico, se declaraba: invierno en Alemania. Cuando salga, los otros se van a enterar de que yo hablé y me van a pegar hasta dejarme muerta. Se volvió y observó el cadáver sobre el lecho, inmóvil, pálida. Y este sonso después se me va a podrir de pies a cabeza en la fosa pública. Se sentó y lloró. Luego salió al patio, tranquila, aún en medio de ese caos terrible que nos transverbera cuando asumimos el conocimiento de una muerte inesperada. Pisó entre unas plantas el caliente suelo de tierra con los pies descalzos. El patio era amplio y tenía en el fondo unos canteros sembrados y a los costados de la entrada unas cuantas macetas de malbones y helechos. En el centro había un claro, interrumpido por cierta silla de paja ocre y algunos papeles de diario. Olga tomó una escoba, retiró la silla y barrió rápidamente el claro. Luego regresó al dormitorio y se quedó de pie frente a la ventana. «Vení», le dijo a Rivarola. Lo tomó por debajo de los sobacos y lentamente, primero el torso y luego las piernas, hasta que los talones quedaron apoyados en el borde de la cama, lo fue trayendo hasta el suelo. De allí lo arrastró lentamente, hasta el cuarto de baño, que, cruzando un pasillo de mosaicos rojizos, se hallaba frente al dormitorio. Lo desnudó y lo bañó, hablando sin cesar para sí o para él, reprochándole cuando el cuerpo resbalaba y se caía, o riéndose cuando adoptaba una posición ridícula. A ratos lloraba y se le quejaba de que hubiese ido a meterse con los grandes. Luego lo sacó, lo envolvió con una gran toalla celeste y como pudo lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta el dormitorio, dejándolo caer suavemente sobre la cama. Entonces lo vistió, colocándole una buena camisa y haciéndole con dificultad el nudo de la corbata. Le lustró además los zapatos. Las heridas lavadas eran 4 huecos sórdidos y ensimismados. Rivarola había llegado a la madrugada, moribundo, hasta la casa. Lo habían hecho recular a balazos y cuando entró le dijo, llorando: «Mirá, Olga, mirá lo que me hicieron». Ahí cayó. Cuando los grandes vinieron, él estaba muerto, hecho. Después que terminó de vestirlo, lo miró un largo rato, absorta y matriarcal. Luego fue y se bañó y regresó vistiéndose en el dormitorio, apresurada, aunque deteniéndose de vez en cuando para observar al consumido Rivarola. Se miró en el espejo, se pintó, se tiró el vestido desde la altura de los muslos hacia abajo, se miró de costado. Luego lo alzó a Rivarola y lo llevó hasta el medio del patio, agachándose para dejarlo caer cuidadosamente, tratando de evitar que se estropeara. Lo acomodó con rapidez, colocándole una mano encima de la otra sobre el abdomen, y se puso de pie dejándolo en esa posición. Dio algunas vueltas sin finalidad alrededor del patio y luego fue a la cocina para regresar con esas cosas execrables, aquellas cosas que no deseaba ver, pero que sin salvación debía mirar para hacer uso de ellas. Las cosas perdían en ese instante su esencia habitual. Otras veces habrían presentado una utilidad corriente y beneficiosa, pero ahora se convertían en entidades horrendas, en medios inconscientes de una acción sombría e infausta. Vació la botella de nafta sobre el cuerpo. El fluido amarillo cayó en un chorro recto, chapoteando, sonoro como un bosque al arbitrio del viento, con el intermitente fluir de un río inacabable. Olga se sentía hondamente sola. Raspó distraída el fósforo sobre la arenilla de la caja, lo mantuvo encendido en el aire extático y luego lo dejó caer,
sin mirar sobre el cuerpo de Rivarola. Entonces, algo así como una expresión reprimida, evidenciando una espera larga y animosa, un paciente, a aguardar que ya no aguantaba más, creció súbitamente en el aire, cada vez hasta más arriba, en innumerables llamas pequeñas y laterales que tendían a confluir en un central más grande. Claro, el fuego estaba esperándolo a Rivarola para cederle su propio movimiento, para elaborarlo a Rivarola de una manera insospechada. Ya se sabe cómo es el fuego. Parece que le da forma y vida a las cosas, pero la verdad es que ese movimiento y esa forma son propios del fuego actuando sobre las cosas de manera que lo que parece que da a los cuerpos, lo cierto es que lo recibe de los cuerpos. Claro. De esa manera, lo que se mueve es lo que provoca el movimiento, y lo que provoca el movimiento es lo que se mueve, aunque en una relación casi indiferenciable, de modo que el fuego y el cuerpo que el fuego acomete son lo mismo, o por lo menos parece que son lo mismo. Claro, aunque pensándolo bien, el fuego es solamente el cuerpo que acomete, porque de no existir aquel cuerpo, este fuego no existiría. Y la verdad es que no se sabe cómo describir el fuego o los cuerpos bajo su influjo, pero lo cierto es que las llamas crecían medio locas y muy voraces, crepitando y ondulándose, y Olga se separó de aquella hecatombe o de ese surgimiento, dando un paso primero hacia atrás y luego otros, y se quedó mirándolo desde allí con la gravedad abstraída de una contralto. En su cara se estaba originando el nacimiento de una acción, aunque por la ambigüedad del gesto resultaba imposible determinar su naturaleza. Podía ser la resignación o la venganza. Por un principio sencillo de contradicción y de necesidad, solo una de ellas era auténtica y valorable.